Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y bueno, cuando leemos este versículo, tenemos que imaginarnos una mujer que está a punto de dar a luz o de parir. Y antes del parto, ¿verdad? Los médicos llaman a este tiempo, ¿verdad? Trabajos de labor le llaman. El apóstol Pablo aquí en la Biblia le llama dolores de parto o tiempo de labor. Y es un tiempo de labor que a veces se prolonga algún tiempo, que no es fácil, que no llega la mujer y que ya está todo preparado, ya viene el niño en camino y rápido. No, aquellos partos bien programados, ¿verdad? Estoy hablando de un parto normal, no un parto por cesárea, ni que la mujer esté anestesiada, un parto normal. Pues la mujer está ahí a veces hasta 4 o 5 horas sufriendo los dolores, y cuando el médico se acerca y ve cómo va el bebé llegando a esta vida, entonces lo jala, lo presenta a la mamá. Pero la mamá ha sufrido por un tiempo, por unas horas, dolores que solamente las mujeres los conocen, ¿no? Solamente las mujeres conocen esos dolores. Bueno, el apóstol Pablo nos escribe: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la persona está enfocada, que la persona tiene un solo propósito, de que algo nuevo, es una mujer, ¿verdad? De que algo nuevo se desprenda de ella, ya sea un bebecito o una bebecita. Está en esa expectativa, pero hay un tiempo de espera, como yo les estoy diciendo, hay un tiempo para esto. Pero ¿cómo lo aplicamos entonces a nosotros que somos la iglesia? El apóstol Pablo nos escribe que él vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quiere decir que se requiere un gran esfuerzo. Así como la mujer puja, así como la mujer está enfocada, así como la mujer está sufriendo y da todo su ser para traer un nuevo ser a este mundo, así el apóstol Pablo en su enseñanza le dice a la iglesia: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el tema de esta tarde es la enseñanza y el Espíritu Santo en el hogar. Entonces, para empezar, la misma Biblia nos está dando el propósito de la enseñanza en el hogar, que no es un propósito que se alcanza fácilmente porque lo está comparando con dolores de parto. No es un propósito que inmediatamente se logre, sino que requiere mucho esfuerzo, sino que requiere de mucha dedicación, sino que requiere de paciencia en el hogar hasta que Cristo sea formado en cada uno de los miembros que componen a la familia. Y eso, hermanos, no es de un día para otro. Eso no es cualquier cosa. Entonces, para empezar, tenemos el propósito de Dios para los padres, el propósito de Dios para el hogar. ¿Cuál es ese propósito? Que cada miembro de la familia, fíjese bien, hermano, que cada miembro de la familia sea conformado a la imagen de Cristo. Que cada miembro de la familia sea conformado a la imagen de Cristo. Entonces, ¿pero qué significa eso que seamos conformados a la imagen de Cristo? Bueno, significa que
se tiene que trabajar, se tiene que dedicar al hogar para que cada uno de los miembros vayan cada día madurando en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, hasta que ellos comiencen, ¿verdad?, a dar fruto de que efectivamente ellos han recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para que estén dando fruto, el fruto que Dios quiere en cada hogar. Entonces, mire, hermano, a veces los padres o nosotros mismos nos preguntamos, ¿y cuál es el objetivo de tanta enseñanza bíblica, de tanto culto? ¿Cuál es el objetivo de que tantos predicadores pasen? ¿Cuál es el objetivo de que cada día estemos dando discipulados, diseñando discipulados y todo? Nuestro objetivo es que tú alcances a conformarte a la imagen de Jesús. Y si como iglesia y como pastores estamos en la iglesia persiguiendo ese propósito, con mucho más razón la iglesia está compuesta de familias. Entonces, esto no solamente se va a nivel de la iglesia, sino que tenemos que ver que que la iglesia está compuesta de familias y que nuestro trabajo para conformarnos a la imagen de Cristo debe de empezar ¿dónde? En nuestra familia. Y no solamente eso, hermanos, sino que está bien claro el objetivo para ti y para mí en nuestro hogar, cuando el apóstol Pablo sigue escribiendo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, vamos a trasladarlo a la familia, porque la iglesia se compone de familia. Entonces, a quien anunciamos, amonestando a todos los padres de familia y enseñando a cada miembro de la familia en sabiduría, con el propósito de presentar perfectos en Cristo Jesús a cada uno de sus miembros, a cada uno de los miembros en la familia. ¿Está usted listo para emprender esta gran labor? ¿O es que el evangelio ha llegado a nosotros solamente como una religión más? ¿Es que el evangelio ha llegado a nosotros solamente como un costal de conocimientos y alguna sabiduría que está por ahí? No, porque todo lo que hemos recibido del evangelio tiene un propósito. Todo lo que Dios en su infinita misericordia ha querido poner en nuestro corazón para que conozcamos lo que es el evangelio de Cristo tiene un propósito, y ese propósito es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Ser como Cristo. Y ese debe de ser nuestro anhelo, ser como Cristo, ser como Él. Ese es mi anhelo, y ese debe de ser el anhelo en su familia. Ser como Cristo. Que cada miembro de su familia estén enfocados hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Entonces, nuestro objetivo como jefes de familia, nuestro objetivo como pastores ya está diseñado por el mismo Dios en su palabra. No tenemos que andar inventando propósitos o nuevos objetivos. Usted no tiene que preguntarle, a ver, ¿cuál va a ser el propósito para mi hogar, pastor? ¿Cuál va a ser el propósito para mis hijos, pastor? ¿Por qué los tengo que traer a la escuela dominical? ¿Por qué los tengo que enseñar en la casa? Usted ya sabe qué es lo que le ha marcado Dios. Usted tiene que trabajar en su hogar con cada miembro de su hogar para que sean conformados a la imagen de Cristo. Bueno, y Dios nos da este propósito, Dios nos da el objetivo, Dios nos da esta meta para nuestro hogar, pero no nos deja así solo. Saber cómo le haces y lo logras, no, sino que Dios en su infinita misericordia nos ha dado a su Espíritu Santo. Dios en su infinita misericordia nos ha dado la Escritura, su palabra, y Dios en su infinita misericordia nos ha dado el tiempo. Entonces, es necesario que cada miembro de nuestra familia sea transformada a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo.
Y esa transformación es una transformación gradual que debe de empezar desde el interior de la persona, en su corazón, para que sea proyectada en todos los miembros de la familia. Pero tenemos que recordar una cosa, y esto es lo más importante, que el Espíritu Santo solamente habita en aquellos a quienes la gracia de Dios ha sido revelada por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados. Es decir, aquellos que han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio, aquellos a quienes el Espíritu Santo les ha guiado al arrepentimiento, aquellos a quienes han entendido que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario para pagar el castigo por mis pecados. Entonces, vamos a empezar. Primero, los miembros de la familia tienen que conocer el mensaje evangélico. Tienen que ser personas nacidas de nuevo para que el Espíritu Santo comience esa gran labor de estarnos transformando a la imagen de nuestro Señor Jesús. El evangelismo comienza en nuestro propio hogar. A veces queremos andar evangelizando al vecino, a las calles y todo, pero nos olvidamos que el evangelismo comienza con cada miembro de nuestras familias. Entonces, debemos depender del Espíritu Santo para llegar a ser ese tipo de familia que Dios ve que su anhelo es ser como Cristo. Debemos despertarnos cada día y ver cuál es el propósito de este día para Dios en mi familia, que yo esté enfocado con todo lo que Dios me ha dado para trabajar y que cada miembro de mi familia sea semejante a Cristo, ¿no? Entonces, Dios provee la presencia del Espíritu Santo, pero también Dios provee el recurso más importante también, o igual de importante, que es su palabra. Ayudar a los miembros de nuestra familia a entender las cosas básicas de la salvación. Tenemos que ayudar a los miembros de nuestra familia a entender las cosas básicas de nuestra salvación. Tenemos que lograr con la presencia, con la unción del Espíritu Santo, que cada miembro de nuestra familia sea revelada por la luz de la palabra de Dios y por la presencia del Espíritu Santo, su condición de pecador. Porque mira, hermano, a veces como todos asistimos a la iglesia, o porque ya nuestros hijos asisten a la iglesia, pensamos que ya ellos son personas nacidas de nuevo, que son cristianos realmente transformados, y no. Entonces, el objetivo primero es que cada miembro de nuestra familia tiene que entender las cosas básicas de la salvación, y en primer lugar, que entiendan a través de la Biblia que somos pecadores, que no hay bueno ni uno solo, que todos hemos pecado, que todos nos hemos desviado de Dios, que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y que el Espíritu Santo, una vez que pasa esto, lo redarguya y les haga sentir la necesidad de buscar el arrepentimiento y la necesidad de buscar a Cristo, para que la sangre preciosa del Señor le limpie de todo pecado. Si no hacemos esto, entonces no se cumple lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, ¿cómo pues? Esto pasa en nuestra propia familia. Mire, este texto lo aplicamos para salir a evangelizar, pero en esta tarde yo quiero que usted lo aplique para su familia. Ponga atención. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque podemos tener hijos, podemos aún nuestra propia esposa estar y acompañarnos al culto, pero no han creído al evangelio. No han creído, no saben, no conocen el propósito de la salvación.
No han experimentado ese poder transformador de la palabra de Dios, del mensaje evangélico en sus vidas. Entonces, mire, usted tiene que saber esto. Tiene que ver a su familia de esta manera. ¿Cómo pues mis hijos, mi esposo, mi esposa invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no hay una intervención poderosa del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y que nos guía al arrepentimiento y a la salvación, entonces sí pueden invocar, sí pueden creer, pero solamente de dientes para afuera. Y llevar una vida religiosa, llevar una vida de fachada solamente, sin haber experimentado una transformación en el corazón, una transformación interna y poderosa del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que ver en su familia y aplicar este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Dar a conocer al Dios que está revelado en la palabra de Dios. Darle a conocer a sus hijos, a su esposa, a su familia, ese Dios que está revelado en la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque de todo se habla en la familia, menos del evangelio. De todo hablamos en la familia, menos del evangelio. El evangelio lo dejamos para la hora del culto, para el servicio en la iglesia. Pero no hablamos del evangelio en la familia. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Queremos predicar a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, pero pasamos por alto que a los que les tenemos primero que predicar es a cada miembro de nuestras familias. Tu esposo le tienes que predicar a tu esposa. Tu esposa le tienes que predicar a tus hijos. ¿Y qué les vas a predicar? Pues la palabra de Dios. Mire, el Espíritu Santo solamente trabaja con un solo medio, usando un solo elemento, y ese elemento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que trae convicción. Es la palabra de Dios que va a hacer que los miembros de nuestra familia se regeneren en Cristo. Para que se cumpla lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo solamente tiene un instrumento para regenerarnos. ¿Y cuál es ese instrumento? La palabra de Dios. Entonces, las Escrituras tienen poder para hacer sabios a tus hijos, para salvarlos, para salvar a tu esposa, para hacer sabia a tu esposa, pero principalmente para hacerte sabio a ti. Recordemos, ¿verdad? ¿Cuándo vamos entonces a empezar a enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo será el tiempo propicio? Muchos padres dicen, es que está pequeñito, no entiende. Es que todavía es un bebé, no entiende. No, hermano, todavía ni saben hablar los bebés. Todavía ni siquiera saben sostener el biberón. O todavía ni siquiera saben buscar bien el pecho de la mamá. Cuando ellos sí entienden. Los pequeñitos entienden, inclusive antes de que puedan hablar. Entienden a su nivel. Cada bebé. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Entonces, ¿qué estamos esperando en nuestro hogar para enseñar las Sagradas Escrituras?
Tenemos que empezar ya. No podemos aplazar la enseñanza de las Sagradas Escrituras más tiempo. Si es un matrimonio joven y es su primer bebé, desde bebé. Hermanos, hay tantos materiales. Cuando a mí me piden los materiales que tienen que usar las maestras de la escuela dominical en el cunero, ¿verdad? Porque llegan los bebecitos allí, los ponemos en las cunas, las maestras tienen que cambiarles los pañales, les piden los biberones a las hermanas para que los tengan. Pero los niñitos allí no los reciben las hermanas para dejarlos dormir allí y estarlos viendo y cuidando. No, hermanos, porque tenemos música que está hablándoles de la Biblia. Tenemos grabaciones que están repitiendo a su nivel, cantos, y que los bebecitos muy pequeñitos hasta abren sus ojitos y comienzan a buscar de dónde viene esa palabra, de dónde viene esa música, de dónde viene esa voz. Entonces, una pareja joven que empieza su hogar no puede esperar. Y si una pareja joven no puede esperar enseñar a predicarles en su familia el Evangelio de Cristo, mucho menos tú, si ya tus hijos están grandes. Tal vez hemos perdido tiempo y lo hemos perdido, hermanos, porque fíjese bien cómo se refleja esto. Traemos a los niños pequeños a la escuela dominical, va creciendo el niño, se hace adolescente y después es arrebatado, ¿verdad?, por las costumbres de nuestras culturas. A veces, hermanos, como iglesias, el mundo es más fuerte y aunque el niño estuvo aquí en la iglesia desde pequeño, por no tener raíces firmes en la palabra de Dios, por no haberle estimulado su fe en Dios y en su palabra, perdemos a muchos jóvenes. Y otra vez tenemos que reevangelizar para que regresen, si es que regresan algunos. Algunos no regresan, hermanos, y pierden la vida en el mundo, aunque de pequeños estuvieron en la iglesia. Y eso es muy triste. Por eso tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y desde la niñez, ¿qué quiere decir esto, Pablo? Desde que eras bebé, Timoteo, desde que eras un bebé, te estaban enseñando las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy la llamada de Dios para tu hogar y para mi hogar es que nunca es demasiado tarde para empezar a impregnar la mente de cada uno de nuestros miembros de la familia con el conocimiento de la palabra de Dios. Nunca es demasiado tarde. A ver, te lo digo, hermano, porque mira, es una cultura de las familias cristianas que solamente vienen a los cultos, oír la predicación, se regresan a su casa, ahí está la Biblia cerrada hasta el siguiente domingo, hasta el siguiente miércoles de discipulado. Porque traemos una herencia cultural, ¿verdad? Tal vez, no sé si sea de la religión mayoritaria de nuestro país, donde la gente va, se sienta, escucha y se va a su casa y ya, es todo lo que pasa. Pero en Cristo no somos así, hermanos. En Cristo venimos, escuchamos, deseamos vivir, regresamos a nuestro hogar y queremos aplicar lo que se nos dijo, lo que se nos predica, lo que se nos enseña. No debemos de ser familias ni personas pasivas, ¿no? Si tú tienes niños pequeños, tienes que aprender, ¿verdad?, que durante los primeros meses de vida el niño está ávido, es como una esponja, él recibe todo. Y qué maravilloso es que tú desde que te des cuenta de eso. En nuestras iglesias, con nuestros pequeños, los maestros de escuela dominical, todos tenemos que enfocarnos para que las Sagradas Escrituras queden impregnadas en la mente y en el corazón de nuestros niños pequeños. No los traen a entretener a la iglesia. Aquí en la iglesia hay palabra de Dios. Los hermanos, los maestros de escuela dominical o los maestros de las escuelas infantiles cristianas se esfuerzan porque la palabra de Dios sea recibida por estos niños. Entonces, los niños son un buen campo, un campo fértil para que nosotros aprovechemos. Pero también sabe quién en esta época, los jóvenes, hermanos. Los jóvenes tienen mucha necesidad de la palabra de Dios. Los jóvenes necesitan recibir palabras que les den esperanza, que les den confianza. Muchos jóvenes
piensan, ¿verdad? Que Dios ya les endureció su corazón porque han cometido un pecado, otro pecado, porque han ofendido, porque han tomado, porque han fumado. Y muchos jóvenes así están en nuestra iglesia, pensando que Dios ha endurecido su corazón y que ellos ya no tienen esperanza. Tenemos que tomar las armas de la palabra de Dios para ganar los corazones de nuestros jóvenes hermanos. No señalarlos, no criticarlos, no hacerlos a un lado, sino extender nuestros brazos, porque los jóvenes necesitan de los adultos. La Biblia dice, ¿verdad?, que las ancianas enseñen a las jóvenes. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tratemos a los varones como hermanos, a los más grandes que los veamos como padres, que en la iglesia ellos encuentren totalmente el medio ambiente donde ellos puedan desarrollarse, vivir, tener metas, propósitos para su vida y madurar en Cristo sobre todas las cosas. Tenemos que amar a nuestros jóvenes. Usted ve a los jóvenes, a veces los jóvenes están sirviendo, a veces los jóvenes están cantando, pero déles la oportunidad un día, déles oído a los jóvenes. Y ustedes van a saber cuántas cosas guardan en su corazón. Inseguridades, heridas, desilusiones de la propia iglesia. Cuántas cosas guardan los jóvenes que no son capaces de hablarlos muchas veces de una manera espontánea. Tenemos que acercarnos a los jóvenes, tenemos que escucharlos, tenemos que acercarnos a ellos, entender su necesidad y darles palabra de Dios, porque estamos trabajando también para que ellos sean conformados a la imagen de Jesús. Hermanos, si con nuestros niños, con nuestros jóvenes y nosotros mismos a través de la palabra aprendemos obediencia y sumisión a la palabra de Dios y a Dios, nos podemos ahorrar muchas lágrimas, mucho dolor en el futuro. Porque una vez que tus hijos conozcan de ese Dios maravilloso y que estén dispuestos a obedecerlo y a estar sujetos a Él, entonces nuestro caminar en Cristo será más ligero. Así que mire, hermano, las Sagradas Escrituras deben ser aprendidas desde que somos niños. Y los niños tienen la capacidad de aprenderla. Cuando trabajamos con los niños y saben palabra de Dios, hasta los mismos niños nos comienzan a ministrar, hermano. Porque un niño se da cuenta cuando su papá miente. Y el niño puede decirle, ¿por qué dijiste esa mentira, papá? La Biblia dice que no tenemos que mentir. ¿Por qué no quieres pagar al que le pediste prestado, mamá? La Biblia dice que no pidas prestado. ¿Por qué pediste prestado? Un niño instruido en la palabra de Dios es de gran valor, porque un niño que ha asimilado la palabra de Dios, hermano, se tiene la capacidad hasta de exhortar y de ministrar a los propios padres. Mire, hermano, el hijo de uno de mis primos, ¿verdad? Era un niño pequeño y entonces en esos momentos que hacen travesuras y que la mamá se llena de ira y ya no puedo soportar más y ya viene con el cinturón para darle, el niño se para de frente a la mamá y le dice, un momento, mamá, un momento, yo soy hijo de Dios. Dice, mira, cuando me dijo eso, pues me desarmó, ya no le puedo dar el cintorazo, nada más hablar con él y decirle que no volviera a hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Los niños nos oyen si nos quejamos, si somos dados a estar discutiendo en el hogar, si somos dados a estar peleándonos en el hogar. Todo ven los niños. ¿Qué clase de testimonio estamos dando? Por eso es tan necesario, hermanos, que el evangelismo y la enseñanza de la palabra de Dios
empiecen en nuestra casa. Es necesario. Ahora te voy a hacer algunas preguntas para empezar, porque ya hablé que tiene que enseñar la palabra de Dios, que tiene que enseñar a los niños, que tiene que enseñar a los jóvenes. Pero la pregunta clave: ¿qué tan bien tú como papá o como mamá conoces las escrituras? ¿Qué tan bien conoces las escrituras? Para empezar, ¿verdad? Porque a veces como papás y como mamás, ahí está el meollo. Nunca lee la Biblia, nunca asimila la Biblia. Entonces, el predicador está aquí diciéndole que le prediques a los de tu familia, pero nunca lees la Biblia, entonces ¿qué les vas a predicar? Así que, ¿qué también conoces las escrituras? ¿Con qué frecuencia refieres la Biblia en el curso normal de una conversación allí en tu casa? ¿Con qué frecuencia? La palabra de Dios, la Biblia, allí sale en tus conversaciones familiares. ¿Con qué frecuencia? Algunas personas que no conocen a Cristo, inconversas, y que nos invitan a sus casas a pasar a veces un rato de convivencia, y que oramos o que leemos el Evangelio, nos han dicho: ¿ustedes se quieren traer la iglesia a la casa nada más por leer el Evangelio en casa, por orar por los alimentos? Una persona que no conoce de Cristo y señala: ¿qué? ¿Ustedes se quieren traer la iglesia a la casa? Y entre nosotros nos decimos: sí, ese es nuestro deseo, para que tú seas salvo, ¿verdad? Para que conozcas de Cristo. Entonces, pero tú que tienes una familia que se dice cristiana, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia pasajes de la Biblia, anécdotas de la Biblia, se oyen en las pláticas familiares? Otra pregunta: ¿qué tanto tu vida está pegada a la enseñanza de las Escrituras? ¿Qué tanto tu vida está aplicando la enseñanza de la Biblia? Que tus hijos y tu mujer o tu esposa o tu esposo puede ver que sí tienes interés en sujetarte y en caminar conforme a la palabra de Dios. Y aquí va una pregunta más difícil, un poquito. ¿Cuán efectivamente usas las Escrituras para redarguir, es decir, para convencer de pecado a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo? Porque todos necesitamos, hermanos, a veces tenemos ese evangelio que ya veniste es más, ni siquiera tú oraste, ¿no? Vino otro, te puso la mano: a ver, di estas palabras: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Esa no es tu oración. Esa es la oración del que te está poniendo las manos encima. La obra del Espíritu Santo es que tú vengas casi gritando, decirle al Señor: perdóname, perdóname, porque yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, porque yo soy aquellos que tú miras y que les puedes decir: tus mejores obras delante de mí son como trapos de inmundicia. Perdóname, Señor. Es cuando el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón. Pero una costumbre que heredó la iglesia evangélica es que pasa la gente y nosotros: a ver, sígame en la oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Esa no es la oración de la persona. Esa es tu oración. Entonces, heredamos cosas que tenemos que analizar. Tenemos que darle oportunidad a la palabra. Tenemos que darle oportunidad al mover del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo es el único que nos puede redarguir de nuestros pecados. Y si tú no eres redarguido de tus pecados, es porque nunca lees la Biblia. Porque cuando nos metemos a la Biblia y estamos viendo y contemplando al Señor, y estamos leyendo algún profeta, algún evangelio, alguna carta del apóstol Pablo,
Llega un momento en que el Espíritu Santo toca todo tu ser y acabas como Isaías: Señor, yo me voy a morir porque ahora estoy descubriendo tu Espíritu Santo me ha puesto delante de mí a ese Dios 3 veces santo, a ese Dios omnipotente, a ese Dios al que yo le debo de obedecer y rendirme con todo mi corazón. Ese es un efecto que produce la Escritura. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo es que vamos a ser redarguidos de nuestros pecados? Entonces, ¿cómo usas la Escritura en tu casa, para tus hijos, para tu esposa, para ti mismo, de tal manera que seas redarguido en tus pecados? Y para que una vez que sientas que hay esperanza para ti como pecador y clames por una renovación, por una regeneración, por una santificación, caigas de rodillas en una actitud reverente al Dios que te ha perdonado, al Dios que ha lavado tus pecados, al Dios que no ha permitido que te pierdas en tus propios razonamientos. Entonces, ¿cuán consistentemente utilizas la Biblia para corregirte a ti y a los tuyos? ¿Cómo utilizas la Biblia para instruir a tus hijos en justicia, para ayudarlos a tener un mejor futuro en Cristo? La palabra de Dios corrige en nosotros todas aquellas cosmovisiones, todos aquellos paradigmas distorsionados por la influencia de los amigos y de la misma cultura. Nosotros como cristianos somos ajenos a este mundo relativista, donde lo que te parezca que es mejor, pues hazlo. Si a ti te parece que es mejor y eso te da tranquilidad, pues hazlo. Nosotros no pertenecemos a este mundo relativista. Tenemos una meta, tenemos una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es la palabra de Dios, que no tiene dobleces, no hay dobleces, no hay concesiones. Cuando la palabra de Dios te dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es porque así tiene que ser. Es porque así Dios quiere que le ames. No hay otra concesión. No dice cuando puedas. No dice cuando te acuerdes. Es un estilo de vida amar a Dios, ¿no? Así que, ¿cómo utilizas la Biblia para instruir a tus hijos? Utilízala. Porque hoy más que nunca en este mundo, hermanos, la Biblia tiene que estar corrigiendo a nuestros hijos y a nosotros mismos de todo lo que vemos en el mundo. Eso de la ¿qué? Todo lo que se está dando de inmoralidades, ¿verdad? De las marchas de LGTB, quién sabe qué cosa, de matrimonios que están compuestos por 2 hombres y 2 mujeres y ya hay hijos, y que en la sociedad, a nuestros niños en la escuela y en la sociedad y a través de los medios de comunicación, se les presenta como normal. Estamos viviendo en un mundo relativista. Hoy más que nunca necesitamos verdades absolutas, y esas verdades absolutas solamente se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para luchar contra esas cosas en tu casa? La vara y la corrección dan sabiduría, dice la misma palabra. ¿De qué manera estás corrigiendo? ¿Cuál es nuestro trabajo en familia? Pues es conocer la palabra, es enseñar la palabra, es vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para cada vida. La palabra de Dios dice aquí en 2 de Pedro 1:3 que
es eficiente en disciplina y amonestación del Señor. Dios no nos pide que hagamos nada sin que Él nos dé los recursos. Si yo te estoy hablando así, de esta manera, es porque hay algo maravilloso. Para lograr todas las cosas que estoy exponiendo en esta tarde, Dios te va a dar los recursos. Porque todo viene de Dios, porque esa es la gracia de Dios. Dios nos va a dar los recursos necesarios para cumplir con la tarea que tenemos en nuestras familias. Esta tarea tan difícil, ¿verdad? De que los miembros de nuestra familia maduren en Cristo, de que conozcan a Cristo y que escuchemos la voz del Espíritu Santo que una y otra vez nos va a decir, tienes que trabajar, lo tienes que hacer a fin de que cada miembro de tu familia sea perfecto, preparado para toda buena obra. Así le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Usted cree que se puede lograr estas cosas con sus hijos, con su esposa, con usted mismo? ¿Usted realmente cree que Dios le ha dado dentro de las páginas de su Biblia los recursos suficientes para hacer frente a cualquier contingencia que se enfrenta tanto en la vida? Allí está la respuesta en la palabra de Dios. La ley del Señor, la palabra de Dios, es suficiente para cambiar a cualquier persona. Al que está esclavizado en un hábito destructivo, al que está viviendo una vida de inmoralidad, al que está apático a las cosas espirituales, la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón de cada persona. Porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Nosotros no convertimos a las personas. Nosotros no tenemos la capacidad de regenerar. Hay muchos padres que se desgastan, que quieren que sus hijos dejen el mal camino, sufren, se desesperan, les hablan, los llevan a los lugares esos de retiro para que dejen el alcoholismo o las drogas. Hermano, solamente la palabra de Dios convierte el alma. Porque la palabra de Dios es poderosa. Tiene 4 virtudes la palabra de Dios. 4 virtudes en 2 de Timoteo 3:16. Fíjese bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, número 1, enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Entonces, la enseñanza en nuestro hogar tiene que ser de tal manera que por medio de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo, nosotros comencemos a desarrollarla. Y entre más nosotros enseñemos en nuestra familia, en nuestro hogar, vamos a estarnos habilitando para que cada vez sea mejor, de la mejor manera, la enseñanza que desarrollemos en nuestro hogar. Se requiere tiempo, por supuesto, para enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. La madurez cristiana no es instantánea, no es una sopa Maruchan. La santificación no es una sopa Maruchan. La madurez cristiana, el mejoramiento de las conductas de nosotros como seres pecadores, ¿verdad? Ese cambio de conducta se produce solamente a través del tiempo, por el poder de la palabra de Dios. Es una santificación que va progresando día con día. Y el Espíritu Santo es el agente principal de este trabajo.
trabaja en el corazón de cada creyente para que sea más semejantes a Cristo. Pero ¿cuál es el elemento que usa? ¿O cómo lo hace el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Una persona sencillamente no puede cambiar de sus malas conductas si está separado de la Biblia, si nunca lee la Biblia. El Espíritu Santo tiene el arma más efectiva para cambiar el corazón de la gente. Y esa arma es la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Porque mire, en algunos ambientes congregacionales donde son muy místicos, ahí está la gente: Espíritu Santo, ven a mí, transforma. Espíritu Santo, cámbiame. Y luego cantamos aquellos coros que nos llevan a la emoción y con lágrimas ahí moqueando todo. Y el Espíritu Santo tiene que agarrar la Biblia y decirnos: te voy a cambiar si te sumerges en mi palabra. Hay cambios en tu vida profundos si te sumerges en el conocimiento de mi palabra. Porque es la única arma que tiene el Espíritu Santo para que cualquier persona cambie, se reavive, que se avive su fe en su corazón. No hay otro elemento que tengamos a la mano y que use el Espíritu Santo más que la propia palabra de Dios. Entonces, dediquemos tiempo a la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios se grabe en nuestro corazón, se asimile en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir asimilar? Mire, cuando va una persona y con el médico dice: usted está anémica, le voy a mandar inyecciones de hierro, de fierro, ¿no? Para que su sangre se robustezca, para que su hemoglobina suba, para que produzca más sangre en su cuerpo. Ya va y le da la receta: aplicar una inyección de no sé qué cosa que contiene fierro cada tercer día. Pasan 3 meses y regresa. ¿Qué pasó con usted? ¿Se puso las inyecciones? Sí, doctor, y además duelen muchísimo las inyecciones de fierro, ¿no? Y entonces, aquí veo sus resultados. No ha progresado, sigue anémica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe por qué sigue anémica? Anímica, porque no ha asimilado el fierro en su sangre. Su cuerpo no puede asimilar el hierro. Entonces le tiene que dar otro medicamento para que asimile el hierro. Como cristianos, a veces leemos, oímos y leímos y no asimilamos la palabra de Dios. Es decir, no está dentro de nuestra constitución mental, espiritual, de nuestro raciocinio. No es parte de nosotros. La palabra de Dios no está asimilada. Oímos así como aquel le inyectan el fierro y sigue igual. Así vienen, oímos mensajes, leemos la Biblia, nada se nos queda. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se asimile en nuestra vida, se quede allí, produzca cambios evidentes en nosotros. Entonces, si usted no da tiempo, no dedica tiempo a la palabra de Dios, no va a haber ninguna transformación, ni en usted, ni en su familia, y no se está cumpliendo el propósito de Dios para los suyos, de que el Espíritu Santo esté obrando en ellos para transformarlos o llevarlos a ser semejantes a Cristo. Mira, el Espíritu Santo trabaja o actúa a través de la Biblia, se confirma con el hecho de que la Biblia hace lo que dice. Y el Espíritu Santo dice lo que hace.
No hay diferencia entre la persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mire, el versículo que leí, la palabra de Dios es viva y eficaz para enseñar, ¿no? La primera parte que dije. Una de las cosas, enseñar. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo según Jesús al venir? Nos iba a enseñar. Pablo dice que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, el Espíritu Santo, dijo Jesús, que nos iba a enseñar. También en el versículo que acabamos de leer, dice que nos redarguye. ¿Quién dijo Jesús que nos iba a redarguir de todo pecado? El Espíritu Santo. Ve, hermano, cómo el Espíritu Santo no está ajeno a la palabra. Entonces, por eso, mire, lo que busca la gente en muchas congregaciones es venir aquí que les demos promesas falsas y que les hagamos levantar las manos y que lloren aquí, que se arrastren, que se tienen al piso y que se levanten y que sigan siendo igual. Porque no adquieren ningún compromiso con Dios ni con su palabra. Y esta tarde pues estamos aprendiendo que la palabra de Dios enseña porque el Espíritu Santo enseña. Que la palabra de Dios redarguye porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye de todo pecado. Que la palabra de Dios corrige, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo corrige. Porque la palabra de Dios nos instruye en justicia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos instruye en justicia. Entonces, en cada caso, el Espíritu Santo obra por medio de la palabra. ¿Sí me entiende, hermano? Porque mire, como cristianos somos muy místicos. Todos los días podemos levantarnos, arrodillarnos. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, dame poder. Poder, que venga poder de lo alto. Que venga el fuego, que me avive el fuego. Y el Espíritu Santo, hijo mío, desde hace 2000 años, te dejé un libro para que seas avivado. Te dejé un libro para que te llenes de poder. Te dejé un libro para que corrijas tu vida. Te dejé un libro para que veas qué pecador eres y estés vigilante de tu conducta. Pero, hermanos, el evangelio falso hace que usted pídale al Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Usted créale al Espíritu Santo. Pues ahí tenemos a las personas, ¿verdad? Pidiendo cada culto, fuego, fuego. No, hermanos, el fuego está en la palabra de Dios. El fuego está en la palabra de Dios. La renovación está en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios el elemento principal, el arma principal, el instrumento principal que el Espíritu Santo usa para levantarnos como iglesia, para poder enfrentar a los poderes invisibles de la maldad, para poder sanarnos desde lo más interior. Es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que hace que esta iglesia sea una iglesia victoriosa. Una iglesia que camina con una meta definida, porque esta iglesia está siendo preparada para enfrentar, para encontrarse con su Señor, y es Cristo mismo el que la está preparando sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo lo va a hacer? Por su palabra. Por su palabra. Así que en la medida en que usted permita que la palabra de Dios llene su corazón, fíjese bien, hermano, no puede ser de otra manera. Despierte, abra los ojos, por favor. No siga viviendo un evangelio etéreo, abstracto. No deje que lo sigan engañando, por favor. En la medida en que una persona permite a la palabra de Dios llenar su corazón, así en esa medida
usted va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. No hay otra fórmula, no existe otra fórmula. Así que, hermanos, esperamos que la palabra de Dios actúe en nosotros y que nos dé el fruto que Dios quiere que tengamos. Pero ese fruto no se da de la noche a la mañana, sino con una dedicación, un tiempo que nosotros estemos dedicando a la palabra de Dios. Así que usted en su familia debe enseñarles a sus hijos desde temprana edad, y si ya están jóvenes, con mucho más razón, la importancia de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Usted debe de enseñar a su familia que tenemos un Dios infinito, un Dios poderoso, un Dios de toda sabiduría, un Dios que tiene todo el conocimiento de las cosas, un Dios que es bondadoso, un Dios que nos ha dado su justicia en Cristo, un Dios que nos ha mostrado su misericordia, un Dios que nos ha llevado a toda verdad, y que las tres personas de la Trinidad están obrando en nuestro favor, haciendo que nazca en nuestro interior un amor por Dios, un amor por su palabra. Estar haciendo que en nuestro corazón haya un espíritu de obediencia y de sujeción reverente a su palabra. Que es su palabra la que nos recuerda una y otra vez que Dios dio a su Hijo para librarnos de la condenación eterna. Que es la palabra la que nos lleva a que nos abracemos y nos metamos bajo la sombra de la misericordia de Dios. Estas son cosas que conciernen a nuestra salvación futura, porque ya somos salvos por la fe, pero todavía no. Hasta que Cristo aparezca y venga por nosotros, o nosotros nos vayamos a la presencia de Cristo. Y mire, hermano, mire, yo creo que ya voy a terminar. Dios habló a su pueblo Israel de esta manera. Primero, le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese bien, hermano. Pero ¿de dónde va a salir ese amor? Por favor, ponme atención. ¿De dónde va a salir el amor que Dios nos exige para que le amemos? Si somos incapaces de amarlo, porque somos una raza caída, una raza podrida. ¿De dónde pues va a salir? ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Sabe cómo Dios hace que nazca ese amor hacia Él? ¿Sabe cómo Dios hace en nosotros? ¿Qué cosa hace Dios para que le amemos? Nos ha dado su palabra. Porque también le está diciendo al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿de dónde van a hacer ese amor a Dios? De poner su palabra en nuestro corazón. Y Dios ha hecho algo maravilloso.
en nosotros, porque ha cumplido ese pacto que Dios nos dijo a través del profeta. Quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y en ese corazón voy a escribir mis leyes y mis mandamientos. Cada que tú abres la palabra de Dios, cada que le dedicas tiempo en tu hogar, cada que la des a tus hijos, ahí está actuando el poder de la palabra de Dios para impregnarse, para escribirse en el corazón de cada miembro de la familia. Este es el pacto que haré con ellos. Quitaré su corazón de piedra, les daré un corazón de carne y escribiré mis leyes y mis mandamientos en ellos. Así que cada que vas a la palabra, ahí está el Espíritu Santo, trabajando para que tú asimiles esa palabra, para que te maravilles, para que contemples al Señor, para que una vez que te cautive, que te deleites en su grandeza, puedas decirle: Señor, te amo, porque tu palabra la has revelado a mí y te amo. Entonces, ¿qué vas a hacer de hoy en adelante? La iglesia está llena de familias disfuncionales por causa del pecado. Mi pueblo perece. ¿Por falta de qué? ¿Queremos seguir siendo ese pueblo que siga pereciendo? O en esta tarde, tú como miembro de tu familia, si tú eres jefe de familia, jefa de familia, haz un compromiso con Dios. Y ven aquí adelante y dile: Señor, tú has hablado esta tarde a mi corazón. Y yo quiero retomar el propósito para cada miembro de mi familia. Trabajar con tu palabra y con la presencia de tu Espíritu Santo hasta sufrir dolores de parto con tal de que ellos deseen ser semejantes a Cristo. Ven aquí al frente.